Lo de Cabo Verde en el Mundial 2026 es un milagro. Los tiburones azules llegaron a la Copa del Mundo como el segundo país más pequeño de la historia en disputar un mundial. Un archipiélago de apenas medio millón de habitantes, 10 islas perdidas en el Atlántico y una selección que, hace no tanto, era una de las más débiles de África. Hace 2 décadas, Cabo Verde apenas podía competir, pero hoy su nombre figura en las memorias de la Copa del Mundo. Porque este equipo no llegó al Mundial para hacer turismo, llegó para demostrar que una camiseta puede pesar más que un presupuesto, que una bandera puede unir a futbolistas nacidos a miles de kilómetros y que a veces el fútbol todavía deja espacio para los cuentos imposibles. Y es que Cabo Verde es un país jovencísimo, independiente desde 1975, marcado por una historia de resistencia, emigración y orgullo. Durante generaciones, miles de caboverdianos crecieron lejos de sus islas, repartidos por toda Europa, América y África, en una diáspora que durante mucho tiempo fue un problema para construir una selección competitiva. Sin embargo, esto acabó convirtiéndose en su mayor fortaleza, y el gran arquitecto de esta transformación fue Bubista. Antes de ser seleccionador, había sido capitán de Cabo Verde, conocía el peso de esa camiseta y entendió que el primer paso no era fichar estrellas, sino construir una familia. Buscó a jugadores de ligas modestas, convenció a futbolistas que apenas conocían el país de sus padres y convirtió el criollo en el idioma de la unión dentro del vestuario. Así llegaron historias increíbles, como la de Roberto Pico López, nacido en Irlanda, pero contactado por LinkedIn para jugar con Cabo Verde. Al principio pensó que se trataba de una broma o de una estafa, pero años después terminaría defendiendo a su país en una Copa del Mundo. Otra historia llamativa es la de Stopira, veterano de 37 años recientemente campeón de Copa en Portugal, con un equipo modestísimo que jugaba en la segunda división, el Torreirense. Pero ninguna historia conmovió tanto como la de Bocinha, un portero de 40 años que no fue profesional hasta los 25 y que llegó a compaginar el fútbol con trabajos como electricista. Hace años pensó en la retirada y nadie imaginaba que sus guantes iban a echar chispas durante el Mundial. La clasificación al Mundial de Cabo Verde ya fue una hazaña. Dejó atrás a selecciones con muchísima tradición como Angola y Camerún y se metió por primera vez en una Copa del Mundo. Los caboverdianos estarían en el Mundial, pero el sorteo no tuvo ningún tipo de compasión. España, Uruguay y Arabia Saudí. El 15 de junio de 2026 llegó el día de la verdad. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta acogía el partido más importante de la historia del fútbol caboverdiano y enfrente esperaba a España, la vigente campeona de Europa y una de las grandes favoritas al título. El partido parecía decidido incluso antes de comenzar. Los pronósticos debatían sobre cuántos goles marcaría España y absolutamente nadie creía en la sorpresa. De hecho, los primeros minutos confirmaron exactamente lo que todo el mundo esperaba. España monopolizaba el balón, la diferencia de calidad era evidente, pero había algo que España no esperaba encontrar. Bubista había preparado el partido hasta el último detalle. Sus futbolistas defendían con disciplina y orden, y España comenzó a desesperarse. En el minuto 35, Bocinha hizo una gran parada a disparo de Pedri, y poco después el travesaño le salvó del gol de Ferran. En el rechazo voló para evitar el tanto de Oyarzábal, y en los últimos minutos del primer tiempo atrapó un nuevo intento de Ferran y desvió un cabezazo de Laporte. El portero caboverdiano se había convertido en el mejor jugador del partido, pero la segunda parte se preveía mucho más dura. La posesión española comenzó a dispararse y Cabo Verde apenas cruzaba el centro del campo. Lamine salió al campo para marcar diferencias y Bocinha volvió a ser el jugador más nombrado del encuentro.
España lo intentaba con Merino, Cucurella y Oyarzábal, pero tanto Bociña como la defensa africana se mostraron inexpugnables. La paciencia de España se fue acabando y el sueño de los tiburones azules se completó cuando el árbitro señaló el final de los 90 minutos. Habían logrado un empate que sabía victoria. Acababan de conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo y habían logrado que el planeta pusiese a Cabo Verde en todas las portadas. En apenas 90 minutos, Bociña había pasado de ser un completo desconocido a ser el mejor jugador de un partido del Mundial. La prensa comenzó a contar su historia como electricista y las redes sociales explotaron al hacer que su perfil de Instagram pasase de 50.000 a más de 2 millones de seguidores. Pero aquella noche escondía una emoción aún más especial. La madre de Bociña no había podido viajar a Estados Unidos por problemas con el visado, pero tras la actuación de su hijo, todo fue más sencillo. La repercusión mundial de su actuación ante España y la enorme presión mediática desbloqueó la situación, y 10 días después de aquella gesta, madre e hijo se dieron uno de los abrazos más sentidos del campeonato. El mundo entero empezó a enamorarse de Cabo Verde. El empate frente a España cambió la percepción que teníamos sobre los tiburones azules, pero la selección de Boavista ya estaba centrada en su próximo partido. Uruguay llegaba con urgencias tras su empate con Arabia Saudí, y Marcelo Bielsa sabía que no lo iba a tener fácil. Los caboverdianos estaban convencidos de que podían competir, y cuando el balón echó a rodar, el partido fue completamente distinto al de España. Uruguay intentó imponer su intensidad desde el primer minuto, pero los de Boavista se sintieron más cómodos con el balón. Cada recuperación ya no terminaba en un simple despeje, y cada combinación en medio campo comenzaba a tener sentido. Uruguay comenzó a comprender que aquel rival escondía mucho más fútbol del que todos imaginaban, y entonces llegó uno de los momentos más inolvidables de la historia del país. En el minuto 20, Cabo Verde dispuso de una falta lejana. Kevin Pina colocó cuidadosamente el esférico, y cuando todo el estadio esperaba un centro al área, sorprendió con un lanzamiento directo extraordinario. La pelota superó la barrera, describió una trayectoria perfecta y acabó dentro de la portería. Después del gol, Cabo Verde continuó defendiéndose con gallardía y en cada ataque creaba peligro. Sin embargo, los caboverdianos sabían que el partido no estaba ganado y Uruguay reaccionó con orgullo. Bielsa adelantó todavía más la presión y el partido comenzó a jugarse prácticamente en campo caboverdiano. El empate terminó llegando en una acción muy discutida, mientras Arcanjo permanecía tendido sobre el césped y los uruguayos decidieron continuar la jugada. Bentancur cabeceó al poste y Maximiliano Araujo aprovechó la confusión para establecer el empate a 1. El golpe psicológico fue tremendo y con 5 minutos sobre el añadido llegaría otro todavía más duro. Canovio marcó el 2-1 para Uruguay y Cabo Verde se marchaba a los vestuarios por debajo en el marcador. Era lo lógico. Todos pensábamos que los goles charrúas seguirían llegando en el segundo tiempo, pero la realidad fue muy diferente. Sin nada que perder, Cabo Verde dio un paso al frente y Boavista hizo cambios ofensivos. El efecto de las sustituciones fue casi inmediato y a los 60 minutos, Muslera se empeñó en que los caboverdianos empatasen. La kamikaze salida del portero charrúa fue aprovechada por Elio Varela, que anotó el 2-2 casi a portería vacía. Gol de Cabo Verde, señoras y señores, fantástica. Cabo Verde logró mantener el empate y sumaba otro punto. 2 jornadas, 2 rivales históricos y 2 resultados absolutamente impensables.
Ya nadie podía hablar de sorpresa. Lo de Cabo Verde ya empezaba a ser un milagro. Los tiburones eran segundos de grupo con 2 puntos y llegaban a la última jornada con la posibilidad de meterse en las eliminatorias. Todavía quedaba el último examen frente a Arabia Saudí. Sobre el papel era el rival más asequible del grupo, pero precisamente ese lo convertía en el más peligroso. El encuentro comenzó con muchísimas precauciones por parte de ambos equipos. Arabia Saudí renunció a asumir demasiados riesgos y esperó pacientemente a cualquier error rival. Por primera vez en el torneo, Cabo Verde se vio obligado a llevar la iniciativa y con el paso de los minutos fueron aumentando sus nervios. Los africanos no acertaron de cara a la portería contraria y el portero saudita desbarató la mejor ocasión de los tiburones. Duarte no pudo batir al guardameta y Da Costa falló a puerta vacía en una jugada que fue anulada por fuera de juego. Esta vez Cabo Verde fue incapaz de marcar, pero el 0-0 le dejaba buenas noticias. La victoria de España ante Uruguay le mantenía como segunda de grupo y con 3 empates en 3 partidos lograba una histórica clasificación a los 16avos de final. El milagro de Cabo Verde se había completado, pero ahora llegaba la hora de entrar en la historia. Su siguiente rival sería la selección argentina, la vigente campeona del mundo, la selección del mejor jugador de todos los tiempos. Messi contra Bofiña, 2 realidades distintas del fútbol que el Mundial nos permite ver frente a frente. El partido se celebró en el Hard Rock Stadium de Miami y comenzó con un ritmo lento, con Argentina dominando e intentando superar la cerrada defensa africana. Cabo Verde se sentía cómodo defendiendo. La albiceleste apenas había creado peligro, pero en el minuto 27 apareció el 10. Messi recogió un envío largo de Lisandro Martínez y tras un control exquisito, marcó con un remate certero. Argentina había derribado el muro caboverdiano y se marchaba al descanso con ventaja. Los de Scaloni parecían tener el partido bajo control, pero con el avance de la segunda mitad, Cabo Verde dio un paso adelante. Duarte avisó con un zurdazo lejano que atrapó el Dibu, y minutos más tarde, Méndez asistió a Duarte para que el centrocampista africano marcase el empate con un remate cruzado. La sorprendente reacción de Cabo Verde activó de nuevo a la selección argentina, que volvió a amenazar el área rival por medio de Messi. Bofiña evitó el gol del 10 tras ganarle un mano a mano en el minuto 62, y poco más tarde reaccionó otro tiro libre que Messi intentó convertir con picardía. ¡Allá va Messi! ¡Ha reaccionado a tiempo Bofiña! ¡Se avivó! La defensa caboverdiana multiplicó sus esfuerzos defensivos y con físico, valentía y fortuna lograron el hito de mantener el empate a 1 en los 90 minutos. La eliminatoria se marchaba a la prórroga ante la incredulidad de los argentinos, pero nada más iniciarse el tiempo extra, Lisandro Martínez marcó el 2-1. El zurdazo del defensor albiceleste tras un saque de esquina volvía a poner las cosas en su sitio, pero lejos de hundirse y rendirse ante los vigentes campeones, Cabo Verde reaccionó de nuevo dando una lección de fútbol. López Cabral apareció por la banda izquierda, recortó hacia adentro y entró en la historia dirigiendo un derechazo a la escuadra para marcar uno de los mejores goles del Mundial. Cabo Verde había vuelto a empatar con un golazo ante la incredulidad de los argentinos, que tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo de la prórroga para recuperar la calma.
El Cuti Romero conectó un cabezazo que acabó dentro de la portería con fortuna, y Argentina lograba el 3-2 que le volvía a dar ventaja. Parecía que Cabo Verde ya no tendría fuerzas para volver a intentarlo, pero los africanos volvieron a asediar la portería del Dibu hasta el último segundo y lucharon por un milagro que estuvo a punto de producirse. Finalmente, Argentina ganó y avanzó a los octavos de final pidiendo la hora, pero nunca olvidará aquella noche calurosa de Miami en la que una selección de jugadores desconocidos le estuvo contra las cuerdas. Cuando terminó el partido, Cabo Verde estaba eliminada, pero nadie la miraba como una selección derrotada. La miraban con la admiración de ver un equipo enorme que estuvo a punto de protagonizar la sorpresa más grande de la historia de las Copas del Mundo. Porque hay derrotas que duelen, pero hay otras que engrandecen. Cabo Verde llegó como la cenicienta del Mundial y se fue como la gran sensación del torneo, invicta en la fase de grupos y haciendo llorar de sufrimiento a los aficionados de la campeona del mundo. Cabo Verde había perdido el partido, pero se ganó el respeto de todo el mundo y entró en las memorias del fútbol. Deja tu like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tu mejor amigo y escribe en los comentarios el milagro de Cabo Verde. Así sabré que eres de los que estás suscrito a Memorias del Fútbol. Si no lo estás, anímate a hacerlo. Y sigue esta lista de reproducción con más historias increíbles de la Copa del Mundo.